Tírale más rápido, Andreita. Esas cascaritas más rápido. A ver, Andrea, pasa por aquí. Ven, préstame el plato a mí. Sí, vamos. Si la checha viene, apenas la llama. Hoy día es sábado, en realidad no sé qué hora es, pero vino Pascualito, no, pues guagua, a buscar la yegua al Milo y la niña dice que la nació. Se la van a llevar porque la van a errar. Ya la yegua del Milo, el café ese que tiene. Y la que lleva Pascualito, que es chilena, también es bonita. ¿La estoy grabando, Pascualito? Ya, ahora vamos a tomar la bebida. Como Bills. ¿Ah? Hay harto talaje para abajo. Está bueno, pues. Ya nos vamos a Santiago. Y aquí está mi mamá ahí con su bracito delicado y con la alazana del Milo. Milo, asoma la cara. ¿Ah? Acá estoy. ¿Qué hago, amigo Milo? Eso. Y mi mami ahí cerquita. Es mansito, así que. Ya. Pachipurri. Po. Bueno, Andrea. Di algo para la cámara. Muévete, muévete. Muévete. Hay que decir un saludo para mis papás. Mira para acá, po. Dísimo, saludos a mi papá y a mi mamá. Besito para mi papá, Ya. ¿Para qué más? para mi mamá también. Y para mi hermano. ¿Ya caliente toca? Ya. ¿No está la Carmen? Estamos aquí, pues. En la piscina. Ah, ya, pues. Tú nos despedís de ella, ya. ¿Tiene con llave allí? Listos para irnos ya. Listos para echar a andar. Bien. Además mi mamá me ha preocupado mucho y me tiene mal. Dando un poquito de bebida. ¿Cómo estás tú, eh? Aquí. Ya, ahí está la Andrea. ¡Tata! ¡Mamá! Pregúntale si le gustó. ¿Le gustó acá? Bien lindo todo aquí, mira. Hasta los árboles, las plantas, todo. ¿Tu casa dónde está? Ahí. Pido, Señor, que tú me sane porque yo me siento enferma. Que tú me mejores, por favor. Sí, señor. Que tú me bendigas cada día. Amén. Y tú, Señor, como mis hijos son buenos conmigo. ¿Cómo va a ser? Wilfred. Wilfred. ¿Cómo va a ser? En la tele donde está la tele y la Noli. que duermo con la abuela, está la cartuchera de plomo en la casa. Ahí. ¿Cuál era el sábado que tú decías en la mañana? ¿Sábado qué? Mira, Ani, mira. Mira, hermano, allá. ¡Tata! Mira, hermano. Si ahora la sentamos de ahí, queda bien. ¿Dónde están las papas? Las cambié de bolsa.
Tata, Sí, dígame. graba la vaca bien. Graba la gatija. ¿Va a tener su devocional ahora? No tengo devocional yo, un poco la Biblia. ¿Qué va a hacer? Voy a leer la Biblia. Ya. Porque la agarraste. Ah, ya, no hables de más porque te estás echando condenación. Y ahora la agarró porque está la cámara. Calladita usted porque usted no la agarra ni para dormir. Usted no sabe. Usted no Usted no sabe. Entonces usted no sabe tampoco. Cuando se cierran mis puertas, usted no sabe. Ah, pero usted no sabe tampoco de si yo leo la Biblia. Así que Se tampoco sabe. amotina lindo la Alicia. Mire, quedó todo filmado ya. No me interesa a mí eso. Yo digo lo que siento y se acabó. Vamos. Le vamos a echar Ya están regaditos los árboles y ahora vamos a ir a comprar. No venga nada porque me suba la dejo clara. Alicia, en el coche. Dani, Dani, balancealo. Aquí. Le deben lastimar los pies. Están tirando cáscaras sobre esta gente. ¡Hola! Ahí vamos a poner esa protección ahora. Van a tirar cemento. Van a hacer reboque. Torio y ya está chicoteado y con su protección. Está Esteban chicoteando y ahí vaya con todo el tema, y de esta forma quedaría terminado en forma rústica como nosotros podemos hacerlo por ahora. La habitación que estaba ocupando el pastor, la oficinita chica. La habitación que ocupó mi mamá, la hermana Lisa. Yo con Lorenzo, que la habilitó Esteban, más esa cunita que era de mis niños y que sirvió para el chicoquito que trajeron ellos. El frente que va a ser estilo americana, ¿cierto? Ahí tengo que forrar arriba donde estoy mostrando. Ya está la plataforma esa terminada. Está tostándose al sol. Cállate la boca, si no, así no viene. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya. Dale la comida, dale la comida. ¿Qué? Pero tírensela toda la bolsa. No, si así podemos. No, pero así no dijo, así De almuerzo aquí en Villa Alegre. Ahí tenemos a Wilfredo, el hombre que se cambió de nombre. Se llama Pastor ahora. Pero viene para acá. ¿O? Esteban. Noli. Trae al niño para que salga ahí en primera. Tremendo Daniel. Alicita. Hágame una estrellita. Con los ojitos. Pestañas así bien rápido. Con los ojitos le digo. Se le bajaron los ojitos. Mami. Bueno, vamos a ver la pelota. ¿No le gustaste si están a la mano? Igual tenés que pagarlo de mano. Está la manzanita. Posiblemente vamos a cosechar antes de irnos, porque si no, no va a pasar lo mismo que los damascos. ¿Quién se los comió? No tengo idea. Está más alta que yo. Ahí está la otra, un poquito más chica. El racimo, mira. Estoy agrandando yo que los veáis.
Mira cómo está de cargada. Sí. Allá adelante está quebrado uno de los polines. Venimos aquí trabajando con Wilfredo. Estamos poniendo las mallas de la comida que le tiraron a las chiquillas. Se echó para atrás y Ahí se está. mandó todo. Seguramente Wilfredo es un nombre medio antiguo. ¿Ah? Hola hermano. Hola niño. ¿Sabes quién es Vladimir? El pinero Vladimir, que se llamaba Vladimir. Noli. Vladimir Oli. Lenin. Uno de los creadores del Partido Comunista. Ahí vemos al pastor Mira, yo sé otra cosa aquí. que no quiere largar el tenedor. Hablando de pastor, no sé a quién te referís. Yo no he cambiado nombre. Hija, quiere... Cuando venimos a Cristo, el Señor nos cambió. Él se llama Pastor y su apellido no es Loyola. Es Fuente Río. John Wayne. Se ríe ella. Mira, Mami, mire al joven. Dígale que usted es John Wayne. Mi amor, ¿qué va a hacer? Hoy día están de fiesta las moscas. Oh, no te cagas, te cagas. Acá agarramos al hermano sin su protección. Usted nos contaba que se bañaba Dani. con agua fría. Dani. Y una de esas dijo que papá Anda, macho. Anda, macho. ¿Cierto que en Punta Arenas, tanto de la mañana cuando llegaba? Ah, lujito. Siéntate, pues, mamita. Ya, Este es el lado tierno de la bebé a upa de su mano. Igual salió escrachada, mira. El amor del Dani. el amor de la Del Dani. Flaca, ¿está pesada? No. Tiene mucho apetito, dice, por eso no se puede la cuchilla. No, sí, está bien. Uy, la partí por acá abajo. Salió por donde no andaba nadie, pero... Como lo veo yo que íbamos a hacer nosotros. Hay que partirla en dos. Mami, dame una mitadita. Ah, se preocupa, ¿cómo? Me da una mitad con la cáscara. Un momento, si te... Mamá, Andreita trae cuchara. No, no están. Ya, entonces no te doy sandía. Ah, ya. Una bolita, una bolita. Porque no te haya reír de tu mamá. dile que tiene un gorro. Andrea, dile que tiene un gorro en la cabeza. Tiene un gorro, abuelita, en la cabeza. ¿Eh? Tiene un gorro en la cabeza. No te escuchas así. Tiene un gorro en la cabeza. Estoy mojando. No voy a probar. Mami, ¿dónde está la cuchara? Hay un refrigerador y abajito. No, allá en el, ahí donde está la loza lavada, allá afuera. Celeste, mira, ven. No. Sí. La última Ahí está la familia reunida, la familia de Dios. La tecla, ¿no? Que te toca el mando, ya. acompañándole con la mejor Eso.
aquí hay más. Tome, límpiese. Límpiese nomás. ¿Para qué la va a guardar? Esta se saca así. ¿Por qué hijo que das al coche? Pues ya Saca 4. ¡Párate, Celeste! ¡Párate! ¿Qué te pasó, Celeste? ¿Qué estás haciendo, Celeste? ¿Te fuiste para atrás? ¿Te dolió? ¿Cómo que no se me dolió? ¿Tú sabes si me dolió? La Celeste se fue para atrás y fue una broma. Ya. Dentro de este culto, hermano, hay una... Vamos a abrir un paréntesis de una situación muy especial que vamos a vivir esta noche. Y tiene relación con nuestra hermana Cecilia, la cual conozco hace varios años. Trabajando en las cosas del Señor nos conocimos. Y, por cierto, nos ha entregado una noticia para quienes le hemos aprendido a querer y a estar con ella, que es dejar nuestro país después de alrededor de 13 años. Y la fecha y todas las cosas han venido acercándose a pasos agigantados, pero sabemos que la última respuesta y lo que compartíamos hace algunos días con ella es de que, conociendo a nuestro Dios y Él probando a veces nuestras vidas, es especialista en contestar, pero en el último minuto. Y a veces Él contesta una cosa diferente. Así que yo quiero que mi hermana pase aquí adelante. También quiero que pase mi hermana Carmen, que deje por mientras la ofrenda ahí y venga para acá. Yo quiero leer un pasaje de la palabra del Señor. Por acá, mijito. Colosenses, capítulo 3, del verso 22. Dice: siervos, ¿cierto? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cierto? ¿Ah? Una linda palabra, y yo quiero esta parte de la iglesia, hermano, que usted la conoció en otro lugar, queremos en esta hora, tenemos, y le voy a pedir a mi hermana Carmen que se la pueda entregar en nuestro corazón, en nuestro país. ¿Ah? Y que para que usted se lleve este recuerdo con una placa que está dedicatoria ahí donde están nuestros sentimientos. ¿Ah? Así que queremos ponernos en pie, ¿cierto? Decirle gracias, hermana, por ¿sí? Gracias por todo, hermano. Oh, qué precioso. Recuerdo de Chile. Amén, amén. Sí, está. Para que, sí, está. Sí, está nuestro baile nacional, está el rodeo, los topigües,
El caballo chileno, todo Chile, y hay una placa. Esa placa léala usted. Amén, amén, amén. Amén, gracias. No, léala. No, a ver, permiso. Sí. Ya dice, hermana Cecilia Camacho, nuestro reconocimiento y cariño por siempre en el Señor de los hermanos Bautista Dávila, febrero 2008. Que el Señor la bendiga, hermana, muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Yo sé que... Y esta es la primera sorpresa, la otra la vamos a decir en su momento. Así es, hermano, siempre estamos contentos. Ahora vamos a orar al Señor por la palabra. Y la palabra la trae nuestra hermana Cecilia. ¿Ah? Así que, hermana Alicia, oramos al Señor por el mensaje. Específicamente por el mensaje. Padre Santo, para nuestro bueno, te damos gracias en esta tarde, Señor, por poder alabar y glorificar tu nombre. Amén. En esta hora, Señor, un grupo de tus hijos regocijados en ti, Señor, nos sentimos poder encontrarnos alabando y glorificando tu nombre. Ahora en este momento, Señor, te clamamos y te pedimos que tú despejes nuestros oídos, prepares nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Y que no solo la recibamos, Señor, sino que la podamos poner por obra. Amén. Bendito Dios, te dejamos a la predicadora en este día, que tú la uses conforme tu voluntad, que tú derrames de tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda asimilar lo que tú nos traes en esta tarde. Amén. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Amén. Sí, que bendiga. Aprovechamos también para buscar del Señor. Yo quiero en esta noche realmente expresarlo, fue una sorpresa, no tenía pensado. Me toca las despedidas por allá en la iglesia, en mi amada iglesia también de San Bernardo. Y también veo que también estoy pasando, es el que con el querer, con el hacer, según su buena voluntad, y nosotros solo somos instrumentos de su gracia y de su amor. Amén. Todo lo que somos es por su misericordia. Nada seríamos si no fuera porque Él un día en su misericordia nos eligió. Como dice la palabra, nos predestinó allí en todos estos momentos. Y han sido hermosos. Para mí ha sido grato conocerlos a cada uno de ustedes. Yo sé que aún a mí me hubiese gustado conocerlos más. Vamos a mirar un poco la lectura y el estudio de la palabra. Y vamos a quizás reflexionar un poco en relación a esto que a lo mejor estoy diciendo. Estamos viviendo momentos muy difíciles, lo decía la semana pasada en el estudio que hicimos, y yo quisiera que de alguna manera pudiésemos, no a lo mejor repasar lo que habíamos visto la semana pasada, pero sí de alguna manera recordar que estamos en tiempos difíciles, la iglesia en sí. Entonces vamos a el ejemplo, quizás como historia, testimonio, y los puso por escrito. Y yo creo que esto fue realmente algo que no es una palabra que se utiliza mucho, como que se trastoca, como que se confunde. Yo vuelvo a insistir, el castellano es muy rico en expresión y aún en definiciones, pero muchas veces es muy a lo mejor limitado, es muy limitado a veces en los conceptos que se quiere decir. Se entiende, porque no siempre se entiende lo mismo. Y a veces, como lo decía la semana pasada, a veces le decimos al niño, óyeme, para que pesa mucho la palabra oye. Y cuando en el hebreo, así como en el griego se utiliza la palabra oye, quiere decir oye y haz. En aquel tiempo se supone su mundo y su contexto. Estamos viviendo a lo mejor igual que estos pueblos, un contexto en donde muchos de ellos esperaban al Mesías, muchos se hablaba de Dios, muchos esperaban, hombres temerosos de Dios y mujeres, esperaban el advenimiento de Jesús, muchos por años
a través de la historia habían esperado la venida del Mesías. Y vemos que en el capítulo 2 vemos este derramamiento del Espíritu Santo, que es como algo que impactó en ese momento, no solo porque se manifestó en lenguas de fuego, sino por la forma en que ellos comenzaron a expresarse en lenguas, quizás lenguas de esos tiempos, ¿no? Porque dicen que ellos lo oían y lo entendían. Y vemos allí, finalmente, ahí en el capítulo 2, en el versículo 41, dice que así que los que recibieron su palabra, y vemos a un Pedro cuyo, bueno, aquí está mi pastor, que digo que aquí está el pastor, está nuestro hermano Nelson y todos aquellos que de alguna manera hemos profundizado en el estudio de la palabra, cuando se ha analizado este discurso, porque ahí en el 2.14 dice el primer discurso de Pedro, dicen que es el discurso más homilético que puede haber. Todos los principios de la homilética están incluidos dentro de este mensaje. En realidad es bueno cuando uno estudia desmenuzar, ir descubriendo qué a lo mejor principios y qué elementos usó Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, que es el mejor homilético. E imagínense el poder que hubo en Pedro, de tal manera que termina el versículo 41 diciendo de ahí, dice, así que los que recibieron su palabra, y en este caso están hablando del apóstol Pedro, dice, testificaban y que digan, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Amén. La primera iglesia cristiana, 3.000 personas. Y ojo que aquí a lo mejor solo se contaban los varones. Nos estaban contando las mujeres porque bíblicamente no se incluía a la mujer ni a los niños. Entonces si comenzamos a pensar que generalmente la mujer siempre es más que los varones en una iglesia y que los niños también lo son, entonces estamos hablando de una iglesia de aproximadamente 10.000 personas. ¿Qué elementos son necesarios para la vida de la iglesia y para que nosotros podamos perseverar en la unidad y en el mismo testimonio que esta iglesia perseveró? ¿Qué cosas son necesarias? Está de que a lo mejor en un mensaje hayan 3.000 que se conviertan. Yo creo que con que hayan 20 yo me sentiría más que gozosa. El poder de Dios, que Dios use tu vida de esa manera, qué hermoso, qué lindo. Mire, el Señor usó a Pedro. ¿Por qué es lo que debe de ocurrir? ¿Qué debe de haber en la iglesia para que esta iglesia termine siendo así como dice allí en el versículo 47? Y vemos que la palabra de Dios, encontramos ahí los 4 elementos que son necesarios que haya en la iglesia y que es necesario que haya vida en la iglesia para que esta iglesia persevere y pueda ser una iglesia que la palabra de Dios dice ahí en el versículo 42 que dice que ellos perseveraban, y vamos ahí a ver 4 cosas en las cuales ellos perseveraban. Y la palabra perseverar, según la definición, habla de constancia, aún en medio de los obstáculos. Era la prioridad. Y sabemos, amados hermanos, que estamos en tiempo en donde hay que ganarse la comida, en donde ahora el hombre y la mujer trabajan, en donde a lo mejor las demandas que a la iglesia o la palabra de Dios nos hace. Y entonces vemos que estos hombres y estas mujeres de ese tiempo fueron hombres que perseveraron, hombres que aún en medio de sus circunstancias, recuerden que no vivían los tiempos que nosotros vivimos, quizás sus aflicciones y sus tribulaciones eran persecuciones, y persecuciones del gobierno imperante en ese tiempo, como era el gobierno romano. No estamos viviendo en esos tiempos, pero sí estamos viviendo, amados hermanos, en tiempos de aflicción y de persecución de los medios y de las costumbres y de las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Estamos afligidos, a lo mejor si uno se mete a internet hay que tener mucho cuidado porque de repente le sale cualquier cosita y lo saca de su contexto. A lo mejor usted está buscando la palabra y de repente le ponen otra cosa en medio de su camino. Usted está buscando a lo mejor la santidad del Señor, la presencia del Señor, y el enemigo está pasando por una calle y ve de repente
a lo mejor una revista y mira y todo lo que usted mira por la calle es pornográfico. Y aquella persona que está buscando la santidad, hasta ahí nomás llegó su santidad. Entonces quizás no somos afligidos como aquellos tiempos por un gobierno, ni a lo mejor por las autoridades, pero sí somos afligidos por el mundo que nos está rodeando. Ahora no es fácil buscar a Cristo, ahora no es fácil vivir en Cristo, no es fácil, amados hermanos. Nuestra carne está sojuzgada y a lo mejor oprimida por las cosas que el mundo está ofreciendo. Entonces eso les molesta. Ya no somos los cristianos que estamos dispuestos a buscar al Señor. Esta iglesia nos dejó principios y vemos que ellos perseveraban, dice, primeramente en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa la doctrina de los apóstoles? Ellos perseveraban en las enseñanzas que los apóstoles, tanto así como de los evangelios, de los relatos de Jesús, de lo que había sido su vida con Jesús, porque los apóstoles vivieron con Jesús, vivieron 3 años y ellos daban testimonio verbal de lo que habían visto y habían aprendido de Jesús. Ellos dieron testimonio de su muerte, de ellos contaban cómo fue, y no solo de su muerte, sino de su resurrección. Nosotros lo podemos ver en los evangelios. Ellos contaban de estas realidades, y eso era su esperanza de ellos. Ellos se alegraban y renovaban su fe. La palabra de Dios ahí en Romanos nos dice en 10:17 que la palabra dice que la fe es por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Amado hermano, en nuestros tiempos, en tiempos difíciles, en tiempos en donde escuchamos todas voces, toda clase de voces, todo el mundo viene y dice cosas, ahora se han levantado todo tipo de opiniones, incluyendo en el pueblo evangélico. Y cada uno se levanta y dice, bueno, en el nombre del pueblo, era nuestra iglesia, amados hermanos, la palabra, las enseñanzas, el buscar en la palabra y descubrir como pueblo de Dios. Ellos no lo hacían separado, lo hacían juntos. Dice que ellos perseveraban juntos en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo quiero decirle, amados hermanos, si quieren que su iglesia, si quieren que esta iglesia persevere, si quieren que esta iglesia realmente pueda llegar hasta el momento de Cristo, esta iglesia tiene que perseverar en la palabra de Dios. Tiene que ser una iglesia que realmente profundice en ella, que realmente estudie de ella, pero no solo perseverar en la palabra de Dios, es a lo mejor leer lo que dice la palabra. Perseverar en la palabra de Dios es en dar testimonio, el testimonio de vida, de lo que yo digo y hago. Yo no puedo pararme, se supone, a hablar de perdón si yo no he perdonado. Yo no puedo pararme y hablar de aquello que no hago. Los demás se van a dar cuenta. El Espíritu de Dios y Dios mismo se da cuenta de todos, escuchando, y eso aumentó su fe, aún en medio del martirio, aún en medio de la persecución. Ellos fueron motivados y animados porque escuchaban los testimonios de que Cristo es el Jesús que a lo mejor ellos no conocieron, que muchos de ellos no vieron en persona, pero ellos les hablaban y eso aumentaba su corazón, eso los hacía realmente vibrar en el Señor. Eso es lo que tiene que ocurrir en nuestra iglesia, amados hermanos, para que la iglesia verdaderamente esté unida. Perseverar en la palabra, el estudio de la palabra. ¿Sabe que hay muchas iglesias que ya el estudiar la palabra es para como algo antes se estudiaba? Estoy hablando de unos 20 años atrás, no sé si habrá sido el contexto acá. Había academia bíblica lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana. El sábado se reunían los ministerios y el domingo todo el día alabando al Señor, y era como una fiesta espiritual. Y ahora eso no está en el corazón, queda como un recuerdo. No afecta nada. Ya no se marca la diferencia. Y no es la palabra de Dios, porque ¿cómo va a aumentar mi fe? Por la palabra, amados hermanos. Dios va a usar su palabra para animar mi corazón, para motivarlo, para que yo pueda realmente en un mismo sentir, en un mismo espíritu hacer lo que Dios quiere. Perseveraban en la palabra de Dios. Y otra cosa de que los cuales ellos perseveraban, dicen la comunión uno con otro. Y la verdad, comunión habla de compañerismo, habla de común unión, de comunión. Habla de unidad,
habla de que tienen que estar unánimes. Y lamentablemente vuelvo a insistir, los tiempos que estamos viviendo, tiempos que son sumamente difíciles, en donde las personas ya no tienen, yo veo que mi hermano no es una persona que ya supera a lo mejor la etapa de jubilación, mi hermano también, y a lo mejor muchos de ustedes, y sin embargo tienen que continuar trabajando porque la demanda de la vida lo requiere que uno siga trabajando. Pero yo veo, amados hermanos, que lamentablemente el trabajo muchas veces nos resta ese tiempo en donde yo tengo que tener un tiempo de compañerismo, de convivencia con el que está al lado. A veces nosotros, lo decía la semana pasada, nos hemos vuelto como la Iglesia Católica. Llegamos, nos sentamos y apenas saludamos al que está al lado y ahí nos levantamos, partimos. Y el que llegó con las mismas cargas y se fue con el doble de carga. Porque encima de las cargas que tenía, escuchó que otro tenía y le echaron más carga encima y salió para afuera con el doble de carga. Porque mi tiempo vale, mi tiempo es oro, decimos. Mi tiempo tiene precio, yo no puedo perder mi tiempo. Y entonces la convivencia, el compañerismo es perder el tiempo. Entonces esta iglesia fue una iglesia que perdía el tiempo. No, amados hermanos, fue una iglesia que perseveró, o sea, que le dio prioridad a las cosas del Señor. Esa es la diferencia. Yo sé que ninguno tiene tiempo, aquí a nadie le sobra el tiempo, pero nosotros somos hijos de Dios, que sustenta a Dios, Él nos da el tiempo. Y tiene que interesar lo que le pase a tu hermano, a tu hermana. Tiene que ser importante la vida de tu hermano, de tu hermana, lo que le ocurra, ya sea familiar, era en la comunión, en el compañerismo, que se la juega, amados hermanos. Que a lo mejor es un costo, no es fácil. A lo mejor usted va a tener que dar a lo mejor media hora, una hora de más para poder sentarse y compartir con el otro. A lo mejor va a dar de su dinero. A mí me alegra ver a mi hermana Carmen, que de su dinero ya trae sus caramelitos y comienza a repartirlo. Amén, eso es bueno, amado. Habla de su amor por la obra, habla de su cariño por los hermanos. Parecen tonterías, pero son expresiones de cariño, de afecto, que sabe que se olvidó. A veces nosotros hacemos como hacen los esposos, ¿no? El esposo y la esposa dice, pero ¿y si ella sabe que yo la quiero? Dice. Y nosotros también con los hermanos decimos, pero si los hermanos saben que yo los quiero. Ellos saben, pero necesitamos expresarnos el amor unos con otros. Necesitamos realmente decirle, amado hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, estamos con usted, lo sentimos, lo amamos. ¿Me entienden? Eso es lo que es la comunión. No es tan solo a lo mejor llegar y decir, aquí estamos todos sentados, somos la iglesia y bueno, hay comunión. No, porque la comunión, así como el amor, está muy relacionado, hay que expresarlo. Si hubiesen visto, si hubiesen imaginado que nuestro Señor Jesús hubiese dicho, uy, qué lástima que este mundo, que esta creación nuestra se haya perdido, qué lástima, pero yo los amo tanto. Pero me da tanta pena y tanta lástima, y si hubiese quedado lamentándose toda la vida de la pena y la lástima que nos le daba, ¿qué hubiese resultado? Su amor hubiese sido tan solo un amor expresado, un amor manifestado con palabras, pero no con hechos, no con obras. Esa es la comunión. La comunión es que yo pueda expresar a mi hermano ese cariño. A lo mejor no voy a tener el dinero para a lo mejor darle algo, pero yo creo que si alguien compró, pero sí tiene que dar su gusto, hermano, para dar la obra de Dice en el partimiento del pan, y aquí tiene algo que ver, yo estuve investigando, leyendo un poco, y tiene mucho que ver. Ustedes saben, en aquel tiempo dice que ellos de alguna manera se reunían para recordar, porque ellos les traía el gozo de saber que un día, porque el Señor Jesús dejó ahí en Mateo y también en Lucas, encontramos en la cena antes de que fuera apresado, Él deja instituido, haced esto en memoria de mí. Entonces ellos en esa obediencia se reunían en el partimiento que habla de la Santa Cena, y ellos celebraban la Santa Cena muy frecuentemente. Ellos no es, ahora yo veo que la Santa Cena en la iglesia, no voy a hablar de la mía, prefiero quedarme callada, no sé aquí,
Pero, amado hermano, ya la costumbre de la Santa Cena ya no es una costumbre de una fiesta espiritual. No es ese recordatorio de alegría, de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, su cuerpo fue molido por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Ya no ese gozo, ya no se recuerda como eso. Ahora se le hace Santa Cena una vez, pero, y lo digo lamentablemente incluyendo mi iglesia, y muchas veces cuando yo insistía, se me decía, hermana, hay que tener cuidado, porque a veces se vuelve costumbre. Sí es posible que se vuelva costumbre. Parte de la iglesia, en donde, como decía el apóstol Pablo ahí a los Corintios, en el capítulo 11 de su primera carta, en advertencia, es como un llamado a la búsqueda de Dios, al arrepentimiento, porque dice que nadie tome esta cena, dice, sin haber probado su corazón. Pruébese a sí mismo. Esto sirve para que cuando uno puede realmente acercarse a la mesa del Señor, no se va a acercar con pecado livianamente, sin discernir la presencia del Señor. Les decía Pablo, les advertía, porque muchos están enfermos y muchos están durmiendo. Habían muerto por haber tomado la cena sin esa preocupación de buscar la presencia de Dios. No es un acto de celebración que es espontánea y como un acto de amor y de adoración a nuestro Dios. Ya no, hay mucha gente, inclusive yo tuve la experiencia de ver que el liderazgo, cuando se anunciaba la cena del Señor, desaparecía del culto. Y de repente uno iba mirando y bancas por acá, bancas por allá, habían desaparecido. ¿Por qué? Porque no se querían poner a cuenta con el hermano. Para tal fecha la Santa Cena, mitad de la iglesia no aparecía. Qué triste, amados hermanos. Dice que esta iglesia perseveró. Y si quieren, amados hermanos, de la presencia de Dios, que realmente esta iglesia sea una iglesia que realmente glorifique a Dios, hay que perseverar en la cena del Señor. Pero no como un rito, no como una costumbre, no como una tradición, porque a veces se toma como una tradición de la Santa Cena y parecemos los católicos, ahí recibiendo la comunión sin siquiera, no sé, yo no quiero juzgar a nadie, pero amados hermanos, reflexionemos. La iglesia necesita permanecer unida, pero unida porque persevera realmente también en el partimiento del pan, que habla de la cena del Señor. Tengamos harto cuidado en ello, porque es hasta que Él venga. Y una manera de recordar lo que Cristo hizo por nosotros en un acto de gratitud es la cena del Señor. La cena del Señor. También en las oraciones. Otra de las cosas que lamentablemente, yo vuelvo a decir, y no sé si lo dije acá, lamentablemente las teleseries le robaron rating al culto de oración. Y mucha gente, no tengo tiempo, no puedo venir, y los digo de líderes en mi iglesia, no puedo venir, pero cuando nos reuníamos en algún comentario se sabían de memoria todas las teleseries que se daban a las 8 de la noche. Todas las teleseries. Y de memoria se veía el corazón del ser humano, y menos del Hijo de Dios. Ya no hay ese acercamiento y esa necesidad de comunión. El Señor Jesús ahí en Lucas 18:1 dijo, habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y al final de ese mismo versículo dice, hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando la iglesia recibe esa fe, cuando está unánime, juntos. Vemos ahí en Hechos 1:14 que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, orando. ¿Cómo cree que se manifestó, amados hermanos? ¿Cuándo se produjo los primeros avivamientos que hubieron en el primer siglo? Porque la gente buscó a Dios con harta perseverancia. Y no solo lo hicieron, porque a veces yo cuando le hablaba ahí en mi iglesia y le decía, hermano, ¿qué es necesario que volvamos? No, hermana, yo oro en mi casa y todos oramos. Amén, gloria a Dios. Pero aquí la palabra nos está hablando de la perseverancia unánimes. Está hablando unidos, juntos en un mismo sentir, en un mismo desafío. No está hablando de si usted ora en su casa, amén, yo también oro en mi casa y gloria a Dios, y usted a lo mejor se
comunica con el Señor y tiene una relación con el Señor. Pero aquí está hablando de esa perseverancia en oración como pueblo de Dios. Comenzaron con gente que se reunió 2, 3 y ocurrió lo que dice aquí en el versículo 31 del capítulo 4. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaba en la que estaban congregados tembló. Ocurrió lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué no ocurre en nuestros tiempos, amados hermanos? Porque cada uno ora en su casa. Entonces, ¿para qué dice el Señor no dejando de congregarnos? ¿Por qué nos insta la palabra de Dios a congregarnos? Y cuando habla de iglesia no habla de uno solo. Tú eres parte de esta iglesia y eres parte del cuerpo de Cristo. Y eres necesario en este cuerpo. Y todos, no es para que ore solo el que está encargado de la obra, o que oren los que están a lo mejor en el diaconado. Bueno, ellos que oren. Amado hermano, tú a lo mejor eres ese instrumento de Dios para usar, que Él desea usar en oración. No necesitas tener un cargo para venir a orar. Y creo que la mejor manera de poder expresar y ser usado por Dios es en la oración. No necesitas tener teología, no necesitas a lo mejor dominar todos los estudios bíblicos, ni el hebreo, ni el griego. Es solo doblar con sencillez tus rodillas y elevar tu corazón delante de Dios con sencillez y Dios te va a oír. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué había pasado? Pedro había sido sacado de la cárcel. Sacado de la cárcel de una forma milagrosa. E inclusive la niña que fue a abrir la puerta cuando él tocaba, pensó que dice que era un ángel. Y dice que se devolvió hacia adentro. Y los apóstoles le dijeron, ve a abrir la puerta. Y entró Pedro. Un milagro, amados hermanos. ¿Usted cree en un Dios de milagros? Sí, el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. El que ha cambiado es nuestro corazón, amados hermanos. Lo que hemos cambiado, lo que han cambiado es la iglesia. Que muchas veces grandes milagros estaban esperando juntos, porque eran de un mismo sentir, de un mismo corazón, de una misma fe. No estaban separados, estaban juntos. Ustedes son la iglesia, ustedes son el pueblo de Dios y tienen que estar juntos en todo, en las buenas y en las malas. No solo cuando están las cosas bien. Este pueblo vio que Pedro era su líder, había sido apresado. ¿Acaso se desanimaron? A lo mejor pudieron decir, bueno, ahí el pobre Pedro habría que irlo a visitar. No, ellos creyeron que Dios tenía poder y doblaron sus rodillas y oraron y Dios hizo un milagro. Debemos pagar el costo de esos beneficios. La palabra de Dios dice allí que ellos eran de un mismo sentir, y dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, y vemos allí que igual dice ellos en el 44, dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué maravilloso. Yo creo 3.000, 10.000 personas, todos juntos debe haber. Yo la verdad que solo veo ahí un milagro de Dios. Aquí con la justa vive el esposo y la esposa y los hijos, y hasta allí nomás, porque si un poquito más, todo es un caos, ¿no es cierto? Porque lamentablemente estamos en tiempos en donde ni siquiera el esposo y la esposa viven juntos, porque cada uno hay pelea. Imagínense cómo serán, aquí vivían familias de familias juntas allí, comían juntos y que a lo mejor cocinaban juntos. Yo la verdad que solo Dios puede hacer estas cosas. Por favor, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. Qué maravilloso, amados hermanos. Qué maravilloso. Pero ¿cómo ocurrió este milagro, amados hermanos? ¿Cómo ocurrió? Porque ellos dicen que perseveraron en la palabra de Dios, perseveraron. Una iglesia usada por Dios. De tal manera que ¿qué hizo la gente que los rodeaba? Ellos necesitaron a lo mejor salir y gritar, Cristo los ama. No, a lo mejor no necesitaron hacer mucho de eso, porque la palabra de Dios es muy clara, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo Dávila, amados hermanos. Con todo Dávila. Dios ama a esta población. Así como lo amó usted, nos ama esta población. Y dice que como alabando a Dios. ¿Cómo alabando? Pero no era una alabanza a lo mejor que sale a lo mejor de nuestros labios para afuera y hablaba. Bueno, cada vez que alabo al Señor digo, Señor, ten misericordia de mí, porque
A veces solo es puras palabras, porque si el Señor nos cobrara por todo lo que cantáramos, ay, Dios mío, yo creo que hubiésemos consumido hace mucho, que nos hubiese consumido hace mucho tiempo. Y se alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor que hacía, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ni siquiera a lo mejor en escuchar las enseñanzas, sino en vivir las enseñanzas que el Señor Jesús había dejado. Ellos eran de una misma comunión, ellos eran perseverantes en lo que era el partimiento del pan y sobre todo en las oraciones. La única manera de que el pueblo de Dios esté unido es una iglesia que ora juntos, unánimes. Eso es lo que el Señor quiere hacer también con su pueblo. Lamentablemente la iglesia en nuestros tiempos, pues en donde el Señor siempre es un Dios que nos da segundas oportunidades. No es un Dios que nos condena, Él nos ama y no nos está condenando, nos está motivando. Él no te está diciendo, no te está juzgando, no te está diciendo, lo que está haciendo es motivándonos a que nuestra vida de iglesia cambie. A que a lo mejor dejemos nuestra comodidad, a lo mejor dejemos nuestra liviandad, dejemos a lo mejor aquello que a lo mejor me va a costar, me cuesta, entonces no lo hago. No, a lo mejor dejemos ese temor. Hay un costo. La salvación, la vida cristiana tiene un costo. Y primeramente le costó a nuestro Dios. Y tiene un precio muy alto. Ese precio también tenemos que vivirlo nosotros. Porque nosotros no podemos ser más que nuestro Dios. Porque el siervo tiene que ser como su Señor. ¿Sí o no? Bien, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar y reflexionamos en ella. A lo mejor tenemos que darnos cuenta que quizás hemos fallado. Dios, queremos esta iglesia, Señor, que es un ejemplo que impactó esos tiempos, también podamos también impactar esta población, Dios. Bendice a mis hermanos, que la edad, a lo mejor muchos de ellos ya se sienten quizás cansados, quizás a lo mejor sienten que por su edad, oh Dios, pero a lo mejor puede ser una iglesia que ora, una iglesia que tú vas a usar con poder, así como usaste, que pueda ser, Señor, la iglesia unida, tu amor y de tu misericordia. Oh, clamamos, oh Dios, para que en el nombre de Jesús las puertas espirituales de este lugar sean abiertas, para que te conozcan a ti, el Dios verdadero, para que sepan que tú eres Dios, que eres grande, poderoso, que quieres vivir y reinar en sus corazones, oh Dios. Bendice tu iglesia, renuévala en ti, anímala, oh Dios, y usa, Señor, a tus siervos, usa a tus hijos en este lugar, Señor, para poder continuar con tu obra. Sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, las personas, y que tú tienes, Señor, los tiempos. Tú eres Señor de todas las cosas, y queremos honrarte, queremos glorificarte una vez más, en el nombre de Cristo. Soy la nueva estudiante. Más atrás, córrete. Bien. Andrea, Sí, pero no se tire para abajo el corbetín. No sé cómo.